Saludos y muchas gracias por permitirnos hoy llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tenemos la honrosa presencia de Vinicio Castillo Semán, un buen dominicano, una persona conocedora del tema haitiano, ha sido legislador y con quien vamos a hablar sobre diferentes temas, sobre todo este tema que está candente a nivel nacional e internacional. Bienvenido a su programa. Muchas gracias, amigo Adolfo. Muy contento de estar aquí. Un gran honor en este programa que es una tribuna tan vista y escuchada por el pueblo dominicano. Gracias, hermano. Mire, quisiera comenzar de inmediato preguntándole su valoración sobre la decisión del presidente del cierre total de la frontera. Bueno, nosotros apoyamos 100% las medidas adoptadas por el presidente Abinader, el cierre de la frontera y la suspensión total de la emisión de visas y una serie de medidas que se adoptaron en la semana que termina. Yo creo que el gobierno dominicano hizo lo correcto, dio un ultimátum, fue prudente en el sentido de que estas medidas no se tomaron de forma precipitada, sino que se le advirtió con tiempo a el gobierno o lo que queda de gobierno en Haití de que tenían que detener la construcción de una obra que procura desviar el río Masacre y que es una grave violación al Tratado de Paz de 1929 firmado entre Haití y la República Dominicana. Ha servido la experiencia porque la primera información que tenía el gobierno dominicano era que esto lo estaba financiando el sector privado, un grupo de empresarios o de políticos haitianos de la zona norte de Haití, y que el gobierno de Haití no había dado la autorización. Esa era la versión que se había dado. Ya sabemos que producto de esta situación, que el gobierno haitiano, como yo digo, o lo que queda del gobierno haitiano, se quitó la careta y ya reivindica directamente el derecho que ellos tienen de desviar el río Masacre o de canalizarlo. Con esto admiten que ellos están detrás. Claro, era una simulación típica de los haitianos que aparentan una cosa cuando en realidad están en otra situación. Por eso, esa es de las cosas que se han logrado, el de que se queden expuestas. Desenmascarar. Claro, cuál es realmente la posición de ese gobierno, que yo le digo gobierno porque hay que decirle gobierno como un tema formal, pero la verdad es que la palabra gobierno, desde su punto de vista, del punto de vista de lo que es, no es gobierno. En Haití no hay gobierno. O quienes ejercen... En Haití se gobierna desde el desgobierno. Quienes ejercen el gobierno de Haití realmente son las bandas criminales y el narcotráfico. Sin embargo, me llama mucho la atención que se supone que es un tema que debe preocuparle a Haití. Parece que a las autoridades esto no le ha dado calor ni frío. ¿No le preocupa esa indiferencia ante esta situación? Yo lo que creo, mi lectura es la siguiente. Haití está controlado por bandas criminales, que son las que controlan el territorio donde se está construyendo la obra. Eso tiene financiamiento y protección de las bandas. Pero más allá, me he dado cuenta que más allá de la construcción de la obra, hay un aspecto político de convertir esa obra, esa desviación del Masacre en una bandera política de lucha del pueblo haitiano. Es decir, los bandoleros, los delincuentes que controlan Haití, que saben que en los próximos meses va a ser intervenido por fuerzas extranjeras, están en un proceso de legitimación política y han identificado este tema del nacionalismo frente a la República Dominicana, desde el punto de vista de masas irredentas
ignorantes a los cuales ellos pueden manipular. Sin embargo, esto parecería tener también en ese aspecto político un beneficio para Luis Abinader, porque no hay nada que una más a un país. Vamos a analizar ambas cosas. Sí. Porque el peligro que yo veo es el siguiente. El asunto es muy delicado, porque desde 1844, que este país se fundó, hasta ahora, siempre ha habido un interlocutor en Haití para la República Dominicana. Dictador, lo que tú quieras, pero siempre ha habido alguien que controla Haití, territorio y población, desde el punto de vista de gobierno. Al no haberlo y estar en manos de bandas, que son los que controlan, que ya entran en una fase de agitación de masas haitianas contra la República Dominicana, entonces la posibilidad de que esto escale o de que esto se convierta en otra cosa son reales. Porque tú no tienes un Estado. Bueno, tú dices, bueno, en una circunstancia normal, una declaratoria de guerra, por ejemplo, te la hace un Estado frente a otro, con un gobierno que tú sabes quién es. Pero ¿qué pasa? No hay gobierno, lo que hay son criminales fuertemente armados, financiados con el narco, una pluralidad, que no es ni siquiera uno, porque aún tú me dices, bueno, es un jefe mafioso que gobierna Haití. Bueno, ese es el responsable. Mira. Entonces, ¿a dónde voy? Porque lo he visto ya, se están acumulando cada día más masas populares al lado del río, al lado del canal. Entonces, la posibilidad de que haya un acto de movimiento de masa armada o desarmada hacia la República Dominicana, instigada, obviamente, porque eso no es espontáneo, es real. Por eso es tan delicado el asunto. El asunto no es nada más un tema del río y el canal. Hay estos elementos que te estoy describiendo que pueden hacer el asunto incontrolable. Por eso ha sido muy correcto de parte del presidente Abinader ordenar un despliegue militar muy amplio, sin precedentes en la frontera, para un efecto disuasivo. Mira, lo que yo digo es que contrario a eso que usted me dice, que parece que no hay cabezas, yo creo que ciertamente hay una cabeza y que ellos están en un plan que está bastante bien orquestado, porque es imposible que sin que haya una cabeza se pueda dirigir incluso a quienes gobiernan Haití. ¿Usted cree que esto tiene algo que ver con la decisión del presidente de suspender la entrada al país de 9 haitianos que han estado en posiciones importantes? Hay varias cabezas, porque ahí está, por ejemplo, el narco, que es el que mueve el dinero. Nadie se pierde en eso. Pero debe haber una superior. Nadie se pierde en eso, el verdadero poder económico. Porque Haití, mientras no tenga gobierno, es un puerto libre de droga, un almacén de droga. Y eso, aunque visiblemente no se vea, eso está ahí. Está Claude Joseph, que es un enemigo jurado de República Dominicana, que está haciendo política en su país, aunque él no tiene gran impacto popular, pero está agitando como una manera de crecer en el favor popular. Y hay estas personas que se acaban ahora de impedir, la mayoría exfuncionarios, exsenadores. ¿Le parece correcta la decisión de...? Totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos están cometiendo una agresión contra la República Dominicana. Financiar una obra que representa una violación al Tratado de Paz es un hecho muy grave. Y ellos son los que lo están haciendo. Entonces, te reitero, esas bandas están en un proceso de legitimización política, usando lo del canal como bandera de lucha. Sin embargo, parte de esas personas a las que se le impide la entrada, tengo entendido que tienen propiedades en territorio dominicano. ¿Qué hacer?
Bueno, si esto es así, hay que hacer una investigación. Obviamente hay que tomar, porque esto es un tema de seguridad nacional. Si ellos tienen propiedades aquí, hay que identificarla y de algún modo inmovilizarla, porque estos acontecimientos, todo lo que queremos es la paz. Yo quiero hacer mucho énfasis en eso. A lo que le conviene al país y a Haití, y lo que cualquier persona sensata quiere, es que haya paz y que haya un acuerdo que respete el tratado de 1929, pero eso yo no me hago ilusiones de que eso vaya a ocurrir, por lo que te digo, porque tu interlocutor o quien maneja, la mano que mece la cuna de esta crisis, tiene el interés de escalar la crisis. ¿Hasta cuándo usted cree que podría durar esta crisis? A partir de que eso tiene un costo económico y político, no solamente para Haití, sino también para la República Dominicana y para el gobierno. Cualquier costo que pague la República Dominicana, que es la agredida, porque esto es un asunto donde nosotros somos los agredidos. Está nuestra dignidad nacional en juego, está la soberanía del país, si tú le permites a Haití que haga eso, van a hacerlo eso con otros ríos que no es el Masacre, y van a repetir acciones contra la República Dominicana, no importa que viole normas internacionales. Pero ¿y este costo político y económico? Ahora la parte que hemos dicho, y que yo creo que el país está claro, que exportamos $200 millones a Haití. Bueno, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Pasó con el COVID, el país tuvo 2 años cerrado y hubo los recursos para, ¿qué hay que hacer? Toda esa producción agrícola, comprarla. INESPRE, el gobierno tiene que garantizarle a todos los productores de la zona fronteriza que sus productos, que ellos van a poder seguir normalmente produciendo y sus productos ser comprados por INESPRE, vía el gobierno. ¿Que eso va a tener un costo? Bueno, es que no hay alternativa, porque es que no nos han dejado alternativa. Hemos llegado a este momento diríamos, a niveles, diríamos, extremos, porque no le han dejado alternativa al gobierno dominicano de hacer otra cosa. Entonces, yo insisto, perdóneme, en el costo político y económico, sobre todo el político, porque esto traerá, y supongo que el gobierno lo estudió, traerá consecuencias en términos de que habrá un contrabando grandísimo, como siempre hay con crisis como esta, porque la gente de alguna forma tiene que comer. Yo soy de Pedernales, por ejemplo, y pretendo explicar lo que estoy diciendo. Bueno, podrá haber contrabando, como tú apuntas, cuando hay este tipo de cosas, pero también hay otras cosas importantes para el país. El tráfico de ilegales con una frontera súper militarizada y con una frontera cerrada. Entiendo que las mafias que operan en la frontera van a disminuir drásticamente con esta situación, incluyendo las mafias que traen parturientas desde Haití. Solamente por ese lado, para que tú tengas una idea de los costos, las exportaciones de nosotros de intercambio son $200 millones al año. Eso se va nada más en parturienta, de parte de algo parecido a nivel de salud. Es decir que se supone que con todo este despliegue militar, esas mafias y la frontera cerrada no van a poder traer las parturientas. Yo le preguntaba en principio que eso tiene también una ventaja en términos políticos. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hay tiempo de campaña, generalmente inventan o apoyan guerras. O sea, a Luis también le conviene. Mira, Adolfo, esa ha sido una gran torpeza de la oposición, sobre todo de la Fuerza del Pueblo, que he visto algunos voceros. El querer plantear que esto es un artificio de Luis Abinader, que en 8 meses hay elecciones
y está creando una crisis con Haití ficticia para subir popularidad. Yo creo que el país no es tonto. Si algo tiene este país es que es muy agudo. El país sabe que esta crisis no la originó Luis Abinader, que este no es una crisis ficticia. El país ha estado viendo este proceso, un Haití colapsado, un presidente de aquel lado asesinado, bandas criminales. Al revés, si alguien ha clamado de manera incesante a nivel internacional para una intervención extranjera que cree un orden en Haití, el presidente Abinader. Pero en este caso pero escúchame, el país lo ha visto. Ahora con lo del canal, el país ha visto también que es una acción de los haitianos. Es decir, no es una acción que tú pudieras decir que está magnificando, que es la teoría absurda de la fuerza del pueblo, que esto es algo, incluso han llegado hasta la barbaridad, Adolfo, que me da mucha pena ver a Leonel Fernández, a quien yo he seguido durante 30 años, a su partido, coincidir con Claudio Josep, tratar de debilitar la posición de su país con tal de hacer oposición. Perdóneme, a ver si entiendo, porque lo que ha dicho el presidente Leonel Fernández, raras veces yo comulgo y yo lo comparto. Él ha pedido mayores explicaciones, pero ha dicho que es una provocación de Haití en fíjate, este tema. Hay que distinguir, o sea, ha estado del lado correcto. El doctor Fernández emitió una declaración luego de yo emplazarlo, porque su partido, Fuerza del Pueblo, Manolo Pichardo, el director internacional de la Fuerza del Pueblo, César Fernández, el director de propaganda, todo el equipo de redes de la Fuerza del Pueblo, han estado repitiendo la mentira. Pero él ha fijado su propia posición. Escúchame, de que Haití estaba autorizado a canalizar el río por una decisión, un permiso que le otorgó supuestamente. O sea, Leonel estaría detrás de esas claro versiones. Que sí, pero espérate. De que en el 21, por una declaración que se dio de la comisión mixta, el gobierno dominicano le dio la luz verde a Haití para construir ese canal. Eso es mentira, vulgar, que hemos dicho lo está usando el adversario internacional, en este caso Haití, contra la República Dominicana. El doctor Leonel Fernández, te reitero, y Omar, a los cuales yo emplacé a los dos, porque lo que hizo Leonel fue que se fue para Miami y no quería hablar de eso. Y Omar estaba callado y yo los emplacé. ¿Qué dijo Leonel Fernández? Una parte muy buena, que dijo que se había violado y dijo que el gobierno que explique lo del 21, la declaración del 21. Pero ¿qué pasa? Tú puedes buscar en el periódico Listín Diario del 21 un artículo, una página entera del presidente Fernández, luego de que se suscitara en el 21 todo esto, porque eso se suscitó. Yo pedí la renuncia del canciller. El único que la pidió fui yo en el 21. ¿Pero por qué eso quedó ahí? Porque Luis Abinader al otro día desmintió que hubiera dado luz verde a la canalización del río. Haití aceptó y todo quedó ahí. Leonel escribió un artículo, lo pueden buscar, donde no hay ninguna crítica ni a la Cancillería ni al gobierno. Es más, Leonel plantea en ese artículo que la solución del conflicto del masacre debe llevarse a la mesa técnica, que creó ese acuerdo. Sin embargo, yo,
como dominicano, creo que ciertamente se necesita mucho más explicaciones. Perdóneme. Siempre son buenas. Perdóneme, Sí, perdóneme a ver tenemos si que tener, oye, tenemos pero que déjeme tener, hacer la pregunta para pero que... lo que yo quiero enfatizar, escúchame un minutito, que podemos hacer todas las críticas al gobierno, todas, pero hay que tener cuidado al hacerla, de que nosotros internamente le demos, y de manera falsa, porque si fuera correcto no hay problema, a Haití y a los enemigos de la República Dominicana como Claudio Joseph y a las bandas criminales que gobiernan Haití le demos los argumentos. ¿Por qué? Porque las bandas criminales y Claudio Joseph, cuando ven a la fuerza del pueblo decir que esto es una cuestión politiquera de Luis Abinader, que él lo autorizó en el 21, tú le estás dando la razón. Vuelvo y le insisto, para uno estar del lado, como estamos la gran mayoría, necesita tener fundamento y tener los datos. Claro. Yo creo que en torno a este tema se necesita mucho más explicaciones. Eso es lógico. Pero todo lo que se ha acordado pero o no nadie, se ha acordado. Pero nadie se opone a las explicaciones. Yo lo que he criticado de manera directa es que hagan causa común con los enemigos del país, con falsedades. Pero ha dicho que es oye, un tú sabes lo que atrevimiento Roberto Rosario decir en un tuit, siendo él vocero autorizado de la Fuerza del Pueblo, que República Dominicana le autorizó la canalización de Río Masacre. Ese es el pleito internacional. Yo le decía en un tuit a Roberto, a ti te pueden hasta citar, tú diciendo eso, te pueden hasta citar en un arbitraje internacional. Pero esa es la posición de Roberto. No, la de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo, Le pregunto, oye, entonces, todos sus voceros autorizados están en la misma línea. Le pregunto entonces, ¿la posición suya es la posición suya o la de su partido? De mi partido. Sí, Totalmente, se consensuó. Totalmente. Lo de apoyar el cierre, todo lo que tiene que ver con Haití. Cierre de la frontera. Que a Haití nunca se le ha autorizado, ni en el 21 ni en ningún tiempo, a canalizar el río. Es una posición unánime de nosotros. Pero no por apoyar al gobierno, como han querido decir ellos, por apoyar al país. Porque esto no es un problema de Luis Abinader, esto es un problema de la República Dominicana. Cuando yo digo que no se ha autorizado es porque es la verdad, pero no es que estoy defendiendo al gobierno, yo estoy defendiendo la posición de la República Dominicana. Yo le hago la pregunta porque la Fuerza Nacional Progresista tiene un vocero, ¿es usted? No, vocero es mi padre, que es el presidente del partido. Y no tiene una posición tan tajante como la suya. Totalmente, igualita, más fuerte que la mía. ¿El otro Castillo? Sí, ¿qué dice? Pues tú no estás viendo la respuesta. O no, más fuerte que yo en eso. ¿Cómo van las relaciones de ustedes con Leonel Fernández? Había un distanciamiento, pero luego se ha buscado un acercamiento. Hacerse amiguito de nuevo. Lamentablemente, en el plano personal, no tan, bueno, tan afectada por el rompimiento político. La realidad es, Adolfo, de que quien te habla, y tú lo sabes, fue uno de los principales, vamos a decir, oficiales más cercanos al doctor Leonel Fernández en su lucha. Cuando fue atacado salvajemente por su compañero Danilo Medina en el poder. Cuando le trajeron a Quirino Paulino Castillo para destruirlo, el único amigo que él tuvo que salió públicamente a emplazar a Danilo, yo era diputado en ese momento, y a denunciar lo que había pasado era yo. Fui yo. Después, eso me trajo obviamente en aquella oportunidad más otras situaciones que había un rompimiento personal con Danilo siendo presidente y con José Ramón siendo ministro de la presidencia. Porque nosotros estábamos en el gobierno y éramos amigos y aliados de ellos. Estaban en el gobierno y en el poder. Exacto. Entonces, el hecho de yo defender a Leonel, atacado por ellos, obviamente,
fue una situación de conflicto que se originó Pero ¿y por qué digamos, qué fue lo que hizo ese rompimiento que se ve como tan distante? con Danilo. No, con No, Leonel. no, a eso te voy a explicar. Nosotros no fuimos del gobierno, Adolfo, porque nos fuimos por la diferencia cuando Danilo precisamente le trae a Quirino a Leonel, se mete en comprar. ¿Usted está asegurando eso? Pero claro que sí, eso es un hecho. Eso nadie lo discute. No, eso nadie lo discute. No, será que nadie lo afirma. No, Solo usted se atreve a afirmarlo. Pero Quirino entró aquí con 4 carros en la pista recibido por el DNI. Pero no, yo no lo digo ahora. ¿Tú sabes cuando yo lo dije? Danilo tiene los juegos pesados. Pero tú sabes cuando yo lo dije. Pero tú sabes cuando yo lo dije. Con Danilo presidente. Sí, pero usted era legislador. Oye, con Danilo presidente. No es que yo lo estoy diciendo ahora. Yo se lo dije en aquel momento, públicamente. ¿Y por qué le hace pensar Entonces, que fue Danilo? espérate. Después de todo eso, trató de comprar el Congreso, o lo compró para la reforma constitucional, que fue donde vino, ya nosotros nos vamos del gobierno. Renunciamos a ministerio, a despacho en palacio, a direcciones generales, a una cuota de poder grandísima en el gobierno. Nos vamos solo a la oposición. Después, en el 20, acompañamos a Leonel Fernández en su lucha interna con esos grupos. Se va Leonel Fernández del PLD porque le roban la convención. Leonel se va bajo un predicamento ético. No me ha contestado. Pero ya voy diciendo, este es el background. Un background Espérate, muy este es grande. el background. Todas esas luchas, el que estaba al lado de Leonel más cerca, era yo. Entonces, ¿por qué ese Espérate, rompimiento tan drástico? entonces, Que bueno, ya tenemos que irnos a pausa. Cuando Leonel nos dice, hace 2 años, hace meses, que todas esas luchas eran poses, ¿Por qué? porque él ahora se junta con Danilo y se junta con la misma mafia que combatimos. Entonces, cualquier persona que se respete en este país. O sea, el enemigo de su amigo es su enemigo. Eso es lo que No, usted me pero espérate. Yo no puedo venir a este programa a hablarle al país después que yo me paso 8 años diciendo que Danilo es lo peor, que es un saqueador junto con los hermanos, con los cuñados, que se robaron cientos de miles de millones, que están en los expedientes ahí, que debía estar preso. Todo eso lo he dicho yo. Y ahora, porque Leonel Fernández decidió arriar las banderas de todas sus luchas, va a pactar con ellos, yo tengo que callarme la boca y ahora aparecer con Leonel, porque supuestamente me va a llevar el poder de nuevo, claudicando con nuestras luchas. Pero usted me va a decir a mí, perdóneme. Entonces, ¿qué dijo el doctor Castillo? Que fue simplemente por eso. El doctor Castillo, tu amigo, Sí. que tú lo conoces Y lo adoro. más que yo, porque Sí. mi papá tiene 92 años, pero déjame decirte, de aquí. ¿Se acuerda de mí? No, y está más lúcido que cualquier joven. Dijo, y se lo dijo personalmente a Leonel, que tú sabes que lo quiere como un hijo, le dijo, no pacte con esa mafia, porque no solo eso va a tener un costo electoral para usted grande, sino histórico. Que no pacte con cuál mafia. Con Danilo y esos grupos, sus verdugos. Pero si era su partido en ese entonces. No, pero naturalmente es que tenía no que es su pactar con partido. Leonel venía recibiendo los PLDistas sin pactar con esa mafia de arriba. Porque no es que oye, Leonel iba a subir. Leonel estaba ocurriendo lo mismo que le pasó al PRM y al PRD. ¿Qué pasó con el PRM? Trasladó los PRDistas para el PRM. Así estaba pasando con la fuerza del Vamos pueblo. analizando este rompimiento. Él dice que son por esas razones. Yo creo que hay algo más oculto. Pero- porque un rompimiento por esa simple cosa. Simple. De que de manera natural. Simple. Pero perdóneme, lo que más se parece son Danilo y Leonel. O sea, que haya una alianza entre Al ellos es algo como revés, natural. Al revés, todo el que ha estado aquí sabe. Cuando Leonel se fue del PLD, dijo, el PLD de vos no existe. Esta es una cúpula corrupta. Cuando Leonel se fue. Se fue. Pero la misma cúpula ¿Y cómo- corrupta y cómo estuvo en tú los vas- gobiernos de ¿Y cómo Leonel. tú le vas a pedir al país ahora, 3 años después? Pero ¿cómo usted le dice? De que no es que son mis amigos en los planos personales, no. Que vamos para el poder juntos, con expedientes A ver abiertos. si entiendo, hermano. Esa misma cúpula que Leonel definió de corrupta y de todo,
participó en sus gobiernos, en los 3 gobiernos de Leonel Fernández, ¿o no? Sí. Entonces ahora son corruptas. Cuando tú te vas del Pero PLD. escúchame, él se va, Adolfo. Ajá. La razón de ser de la Fuerza del Pueblo. No fue por anticorrupción. Espérate, ¿cuál fue el motivo que se formó la Fuerza del Pueblo? Leonel, pero déjame explicarte, Leonel lo explicó en un discurso de la Nación, que está ahí. Ese es su argumento para No, lo que dijo Leonel Fernández. Y al lado de Leonel estábamos nosotros. Leonel se diferenció de Danilo Medina y de su equipo gubernamental. ¿Cómo va a ser? Bien explicado, 1 hora duró. Si tú quieres, relee yo lo tengo, relee hermano. el discurso. Lo tengo. Eso le dio origen a la Fuerza del Pueblo. Tú no le pero ven acá, y cuando yo fui candidato a senador, espérate, y cuando nosotros íbamos a los barrios de la capital, con mi amigo querido ido a destiempo, Johnny Ventura, que creó el Ceban. ¿Tú te recuerdas del Ceban? Claro, me acuerdo. Ceban. Y yo voy a ser tan charlatán, yo, Vinicio Castillo, a ese mismo pueblo que yo le dije, Ceban. Se van. No me estoy refiriendo a los de abajo. Pero escúchame, déjame explicar a mí. Un momento. Oye, a la cúpula, a Danilo. Ahora yo voy a venir 3 años después. Que esos se van, ahora vengan. Espérate, y lo tengo aquí sometido a grandes casos de corrupción de cientos de miles de millones de robos. Pero escúchame, hermano, eso es una de vergüenza. Hermano, eso es exactamente lo que explica lo que le trato de decir. Que el discurso de Leonel no era tal. ¿Por qué? Porque eso que usted me dice que hay que leer para ver por qué Leonel se fue, pero es una falsedad. Yo lo creí. El mismo equipo de corruptos, si es que lo hubiera en el gabinete de Danilo, era de Leonel. No un tema inteligente de ahí. Y por eso es tan natural que esté impactando de nuevo. Si yo no hubiera creído, mira, Adolfo, si yo no hubiera creído que Leonel Fernández era diferente a Danilo, me quedo en el gobierno. ¿Tú sabes lo que hubiera hecho cuando le trajeron a Quirino? Lo que hicieron los íntimos amigos de Leonel. Pero me quedo tranquilito. No diga eso. Oh, pero claro. Danilo no fue. Claro, pero oye, si yo hubiera entendido que Leonel Fernández era lo mismo que Danilo, nadie me podía dar más a mí y a la FNP que Danilo. Ahora usted está convencido de que son los mismos. Nosotros nos fuimos de ahí por una lucha con ellos. Y Leonel Fernández ni nadie nos puede llevar ahora a desdecirnos de nuestras luchas como que nada ha pasado. Ahora usted se convenció de que son lo mismo. Eso significa que no hay posibilidad de un pacto electoral de ustedes con Leonel. Yo creo que esa diferencia moral la perdió Leonel con eso que hizo. Creo que va a perder y creo que Danilo es el gran beneficiado de esta alianza. De esa alianza. Creo que le va en febrero a pasar, como dice el pueblo, el rolo a la Fuerza del Pueblo. Yo creo que va a duplicar la votación PLD sobre la Fuerza del Pueblo en febrero, va a ser 2-1. ¿Y bajo qué predicamento? Bueno, te lo analizo muy claramente. En las principales plazas tú te das cuenta, porque Leonel cometió el error de privilegiarlo de la alianza, no preparó candidaturas propias de la Fuerza del Pueblo competitivas en los municipios. Se quedó esperando a Danilo. ¿Qué hizo Danilo inteligentemente? Lo durmió y ahora dice hay que votar morado. Capital, Domingo Contreras es la que va a competir en segundo lugar claramente con Carolina Mejía. Rafael Pano llega un 6% al día de hoy. Y tiene la misma Fuerza del Pueblo en contra. ¿Senadores y diputados? No, estamos hablando de la municipal de febrero. Esa es principal plaza, Distrito Nacional. Santo Domingo Este, que son 700,000 votos. Ahí está Luis Alberto del PLD, igual, que es el que está compitiendo. El Leonel pone a Julio Romero. Julio Romero apenas llega a un 6, un 7, un 8%. Aparte de los problemas que se suscitaron con él, el partido está en una crisis total allá, en la Fuerza del Pueblo. Estamos hablando de las 2 principales plazas. Santiago, Víctor Fadul es el que está compitiendo con el gobierno allá. La Fuerza del Pueblo, tercer lugar. En todos los, mira, el único sitio donde Leonel tiene un candidato competitivo
es Carlos Guzmán de Santo Domingo Norte. El único. Después, en todo está en tercer San lugar. Juan no tiene. No, municipal, tercer lugar todos. Bien. Que por eso Danilo, cuando va a Macorís, dice claramente cuál es su estrategia. Voten morado, que con la victoria de febrero clasificamos en mayo. Lo dijo Danilo. No, pero que debe ser así, porque el pacto es que el que llegue a segundo lugar será apoyado. Pero eso, por ahí el fue tercero. ahí fue que metieron a Leonel en el gancho, porque Leonel no tiene ni estructura. Tuvo esos 2 millones. Oye, tuvo esos Usted 2 acaba de decirlo, Leonel no tiene estructura. ni candidato. El no tener estructura ni candidato es lo que lo lleva a hacer un pacto de vida o Pero es muerte creyendo, para las pero municipales. con el bobito de que Danilo lo va a apoyar a él, ahí fue que se acaba de embromar. Porque no es, tú me dices, bueno, es un pacto como el que hizo Balaguer con él, donde Balaguer se retiró y dijo, bueno, apoyo a este hombre. No, Danilo Medina no le ha pasado por la mente en ningún momento de que Leonel vuelva a ser presidente. Que sería absurdo que le pase. Oye, pero es natural que no le pase. Leonel ha caído en el gancho del siglo políticamente porque perdió la ventaja moral, le van a dar la pela a la fuerza del pueblo en febrero y él queda muy debilitado para mayo. Dígame una cosa, usted que tiene toda esa estrategia y esas capacidades, la Fuerza Nacional Progresista, ¿cómo va? ¿Han crecido? ¿Qué La tanto? Fuerza Nacional Progresista está trabajando en 2 niveles, en nivel municipal y congresional. ¿Van aliados a la municipal? Estamos conversando, ya muy avanzado, con una coalición que se va a llamar Juntos Podemos, que son 12 partidos. 12 partidos emergentes que solo en el nivel de voto preferencial. ¿Qué significa eso? Regidores y vocales, que son 12 partidos emergentes, nos vamos a juntar para ir unidos de forma tal de que nuestros candidatos tengan más posibilidades de salir, porque ese es un voto canasta donde se suman todos los partidos en uno solo y sale el que más votos haya sacado internamente. ¿Y con el partido de gobierno ustedes no tienen algún tipo de alianza? Con el PRM nosotros no vamos a pactar. Nada, nada. A ningún nivel. No, eso está... Ni lo van a apoyar la presidencial. No vamos a pactar en lo presidencial. Nosotros sí, en el caso mío particular, estoy explorando la candidatura a senador de nuevo con otros partidos que tienen afinidad ideológica con nosotros. Porque yo creo, Adolfo, en todas las encuestas que se han hecho, sin yo ser candidato y sin haberme proclamado mi partido, medido con las demás fuerzas, no bajo de un 10%. Bueno, yo particularmente creo que usted sería un lujo en el Congreso Nacional. Entiendo que el voto nacionalista debe tener una expresión electoral y que debe estar presente en el debate, y si logramos armar esa coalición conservadora que me apoye en el nivel de senador, yo aspiraría. Entonces, a la presidencial ustedes van solo o tenemos, no van. Exactamente. Ahí tenemos 2 alternativas. O no apoyamos a nadie o la posibilidad de mi hermano Pelegrín Castillo. Y es un antipolítico que ustedes, tan conocedores, decidan ir pudiendo pactar algunas cosas. Porque el fin último de cualquier facción política es lograr el poder. Y ustedes pueden obtener una cuota de poder. Y a nivel municipal y a nivel congresional sí vamos a pactar con otras fuerzas políticas, no con el gobierno. Que es uno de los chantajes que se ha querido usar. Yo quiero explicar esto. Porque se ha querido, nuestra oposición a la alianza de Leonel con Danilo, se ha querido establecer que uno está en contra porque uno está apoyando al gobierno. Y eso es absolutamente falso. El que ha fallado a los Castillos y ha fallado a la Fuerza Nacional Progresista y al país es Leonel Fernández, desdiciéndose de sus luchas, en la cual nosotros los acompañamos. El rompimiento nuestro con Leonel viene fundamentalmente por su alianza que es una alianza de impunidad, que quiero decir. Usted no apoya al gobierno, pero se ve una cierta concordancia de pensamiento. Bueno, en las partes que el gobierno actúe correctamente, lo hemos apoyado. Y en las partes que ha actuado negativamente, hemos sido los primeros en la crítica. Por ejemplo, yo me río a veces
ahora gente atacando al canciller. Pero yo tengo 2 años pidiendo la renuncia del canciller, de Pavel Issa. Pero la pidió por un error. No, de Pavel Issa una vez que vino aquí. ¿Te recuerdas? Oye, hace 2 años de Lozano, de lo que yo llamo el ala fusionista del gobierno. Sucede que ni la Fuerza del Pueblo ni el PLD nunca me han acompañado en ese pedido de renuncia. Su valoración sobre esta decisión del gobierno de publicar auditorías sobre irregularidades que se cometen en el gobierno, ¿cuál es su lectura? Yo creo que tiene un valor fundamental, sobre todo en este momento, porque el gran reto del presidente Abinader al emprender un proceso de reelección va a ser cuidar su gobierno, disciplinarlo, porque históricamente los procesos de reelección implican un desorden en el gobierno en los últimos meses de campaña. Y yo creo que subliminalmente, sin decirlo, el presidente Abinader, al autorizar que todas estas auditorías de cuidado control, el que roba. Exactamente. Le está diciendo a su gente, ustedes están todos bajo auditoría. Mi discurso ha sido transparencia anticorrupción. Y yo no quiero que, en base a que yo me estoy intentando una reelección, aquí haya un esquema de corrupción. ¿Entiendes? Ese es un gran reto, no es fácil, porque evidentemente que siempre hay tentaciones de los funcionarios, tanto por lo que creen que se van, que se pueden ir, como las mismas necesidades políticas. Sin embargo, eso podría tener un arma de doble filo, porque la publicación de las auditorías en sí misma implican poner al público algunas debilidades. Bueno, por ejemplo, ¿cómo es posible que un ministerio que maneje 7,000 millones no tenga las estructuras contables correctas? Bueno, es mejor que no maneje nada. Ahí hay que distinguir lo que son irregularidades puramente. Me refiero a eso, o las que sean de corrupción. En la oposición. Yo me refiero a los procedimientos internos. Yo creo que eso lo que debe hacer es mejorarse cuando no haya dolo, vamos a decir, que no haya habido un tema de corrupción y lo que haya habido son situaciones administrativas de control, pues disciplinar esas partes. Obviamente también hay un aspecto que hay que tomar en cuenta de daño, porque la gente aquí no distingue. Cuando tú dices, una auditoría detectó irregularidades por 1,000 millones en tal dependencia, la gente, el público en general, entiende que se robaron 1,000 millones. Es decir, hay que en eso también, exacto, los afectados pueden sentirse también porque no hay una comprensión de que no ha habido corrupción. Sin embargo, lo que pasa al público es que sino violaciones administrativas. Exactamente. Ahí yo creo. Lo que pasa es que incluso en el derecho administrativo, las violaciones administrativas tienen un castigo. Pero debe hacerse siempre, y esto para las próximas publicaciones, deben ser precisos en el target de la información, porque uno mismo que tiene mucha experiencia, cuando abre un periódico o entra a un digital y tú dices irregularidades por 2,000 millones, ya ese que está ahí está señalado. No, porque pero a cualquiera puede ser señalado por irregularidad. Lo que no es lo mismo corrupción de 2,000 millones. Pero el público, que era lo que había en el pasado. Tú eres periodista de mucha experiencia. Tú sabes que el gran público, cuando oye auditoría y oye irregularidades por esos montos, piensa inmediatamente en pero robo. Hay que romper ese esquema. Bueno, pero hay que explicarlo. Exactamente, hay que explicarlo. Pero de todos modos está bien explicado. Mire, su valoración en torno a la justicia, por ejemplo, perimió el caso Tucano. ¿Cuál es su lectura? Bueno, fue que yo creo que Jean Alain, la gestión de Jean Alain duró muchos años con ese caso sin avanzar. Y obviamente hace 3 años que ya no. Sí, pero la investigación arrancó en. Un caso judicial dura 4. Nada más dura un año y pico. Pero básicamente donde estuvo paralizado en la fase de investigación fue en la gestión anterior. Porque cuando llega la gestión actual, eso se le dio curso, ¿no? Se agilizó los procesos.
Pero evidentemente que hay retos para los grandes casos de corrupción que están en los tribunales y otros que yo no sé qué espera el Ministerio Público. Por ejemplo, el de las sedes, que estamos hablando de 30.000 millones de pesos. ¿Qué ha pasado? Como que con una querella del Estado directa, con un cuñado de Danilo con 3.000 millones de pesos agarrado en un banco local. 3.000 millones de pesos, hay que saber lo que son 3.000 millones de pesos. ¿Qué ha pasado con esos casos a su entender? Yo no sé. ¿Por qué tan realmente yo? ¿Usted sabe? No, de verdad que no sé, pero creo que el Ministerio Público debe de darle curso porque ya ha pasado mucho tiempo y evitar esto mismo que acaba de pasar con los tucanos. Y con el caso... Porque el tema de la jurisprudencia que se está sentando es que los casos no se pueden tampoco tener un tiempo. No, es que justicia retardada es justicia denegada. Entonces, también. Esto puede ayudar a que el Ministerio Público agilice estos casos. En el caso de la Padilla, a Ramón Peralta le acaban de cambiar la jueza. ¿Cuál es su valoración sobre esta decisión? La verdad que yo no conozco la interioridad. Para la Corte aceptar una recusación, parece que ella, por lo que leí, parece que incurrió en alguna, diríamos, negligencia de tener la revisión como automática y no conocerlo en la audiencia. Es lo que he leído. Violó varios procedimientos. Pero yo creo, aquí se ha querido satanizar el tema de la prisión preventiva. Yo creo que en estos casos complejos, el Ministerio Público alega con razón que debido al poder económico de los imputados, su libertad puede entorpecer las investigaciones. Sí, obviamente. Pero si ya se hicieron las averiguaciones. Obviamente la ley es sabia, la ley pone límites a esa prisión preventiva. Que no es aquí, no a nivel internacional. No tendremos que revisar esa ley, porque se dice, y en efecto así parece, que es como una prisión adelantada. Una pena anticipada. Se ha discutido mucho, aquí y fuera de aquí. La prisión preventiva existe y en todos los códigos, sobre todo los latinoamericanos. Obviamente, para evitar que se entienda que es una pena anticipada, se le ha puesto 1 año y medio como máximo. Pero lo que me refiero es, perdóneme, a que tenemos que definir, porque no está tan claro, la razón fundamental para que una persona pueda purgar prisión preventiva. Sí, están claras. Lo que pasa es que, sí, claro, están los supuestos, están claros. Peligro de fuga 1, cuando la libertad del individuo puede entorpecer las investigaciones. Sí, pero yo me refiero cuando le digo que no hay claridad, hasta cuando un individuo, entienden ellos, puede entorpecer las averiguaciones. El juez. Exactamente. El juez que lo tiene que decidir. El juez, yo lo sé, hermano, pero sí. Tiene que haber un rasero, porque por ejemplo un agente que tiene 1 año en prisión preventiva es suficiente para que se averigüe su cuenta aquí, su cuenta allá, su dinero aquí. El juez es que tiene esa apreciación. Para mí ahora, el principio de proporcionalidad. El plazo lo dispone 1 año y medio en casos complejos y hasta el día de hoy eso no se ha violado. Miren, ¿cómo irradia sobre el país? Si es que irradia. La decisión de un juez en Brasil en el caso de Lava Jato. La lambada judicial brasileña. Exactamente. ¿Cómo irradia sobre el caso aquí que tenemos abierto? Bueno, eso yo creo que eso allá en Brasil está muy politizado. Sí, pero la decisión dice la que... decisión, Lula salió sin juzgamiento de fondo. Lula salió por una anulación de procedimiento. En otras palabras, Lula no fue declarado inocente de los hechos en un juicio oral público contradictorio. Obviamente hay un alto componente político en eso, él es el presidente de Brasil. La realidad, hay un hecho primario que fue lo que generó los temas. Brasil, Odebrecht confesó en los Estados Unidos ese soborno. Y ha confesado en otros países. A nivel, no de aquí, ¿no? A nivel continental. Y eso es generar los procesos. Ahora, y lo que ha hecho el juez, perdóneme, es precisamente anular las confesiones. Bueno, ya eso podría tener efecto aquí, procesal. Los que están siendo procesados aquí pueden alegar en los tribunales que las delaciones premiadas, en virtud del cual ellos han sido condenados o han sido acusados,
se cayeron y son nulas. Pero una ley, digamos, una decisión jurisdiccional no puede irradiar sobre un No, territorio. pero si el testimonio fue irregular o falso, porque aunque se haya originado allá, con ese homologado aquí fue que me condenaron. O con ese fue Su que número, me procesaron. tengo Es decir, un minuto. pero yo no tengo Me queda un minuto, hermano. conocimiento. Según ustedes que manejan los datos, los números de los partidos, ¿cómo anda hoy la correlación de fuerza? Bueno, la información que yo tengo que la Alianza Rescate ha sido un desastre. Tal y como yo le dije a Leonel Fernández públicamente, lejos de ayudarlo, lo perjudicó. Leonel ha tumbado 5 puntos después de esa alianza. Porque hay mucha gente que, igual que nosotros, ha seguido a Leonel Fernández basado en que es diferente. ¿Y el gobierno cómo anda? El O sea, gobierno, partido de gobierno. el presidente Abinader en todas las encuestas ha tenido un posicionamiento importante, cercano al 50%. ¿Y el porcentaje de ustedes cómo anda? Fuerza Nacional Nosotros no Progresista. tenemos candidato presidencial. pero digo, en En términos el de caso crecimiento. particular mío, entre un 10 y un 15% en la capital, que son muy buenos números, porque yo tengo un partido pequeño y básicamente no he dicho que voy de candidato. Y medido frente a los... ¿Cuándo toman esa decisión finalmente? Que ya tenemos. yo espero el mes que viene, octubre, tener definido ya lo que vamos a hacer. Hermano, ha sido un placer tenerte Muchas aquí en gracias, Verdades al Aire. muchas Espero gracias. que cuando tome Para la mí, decisión de ser claro, candidato, vendré por aquí. vuelva por aquí. ¿Cómo no?